La Catedral de Viena es de esos lugares que sorprenden al instante por esos llamativos techos y majestuosos exteriores, mientras recorres la capital austriaca. Hoy en Estado Natural Viajero te invito a conocerla en detalle. Sean todos bienvenidos. Desde el exterior se percibe la grandeza de esta Catedral de Viena, conocida como Stephansdom, considerada el emblema religioso y arquitectónico del centro histórico. Su construcción original se remonta al siglo XII y a lo largo de los siglos ha sido objeto de múltiples restauraciones, por lo que en su fachada se observan varios estilos, románico, gótico e incluso ciertos toques posteriores que le dan un carácter barroco algo único. Uno de los rasgos más importantes de la catedral es la torre sur, que alcanza los 137 metros de altura, y aquí estamos ante la fachada principal, con una decoración bastante cargada que nos recuerda el arte barroco, llena de relieves y esculturas que ilustran pasajes bíblicos y representan a diversos santos, y esto hace evidente el predominio del estilo gótico. La entrada a la catedral suele estar repleta de turistas, muchos de los cuales vienen a contemplar el lugar donde Wolfgang Amadeus Mozart contrajo matrimonio con Constanze Weber en 1782. Al entrar se aprecia una de las catedrales góticas más hermosas de Europa, con una nave central amplia, arcos apuntados y robustas columnas de piedra que filtran la luz natural a través de coloridos vitrales, creando un ambiente místico que invita a viajar en el tiempo. Al primer vistazo impresionan los vitrales, las columnas y cada rincón que se alcanza a ver de manera gratuita. Sin embargo, conviene aclarar que existen áreas a las que solo se puede acceder pagando una entrada, algo que detallaré más adelante. Aún así, la zona de acceso libre ya permite maravillarse con el arte y la espiritualidad que impregnan en cada rincón de este templo. Y es que la Catedral de San Esteban ofrece distintos planes de visita. Quien desee explorarla por completo puede adquirir un boleto de 25 euros, precios de 2025 que incluyen el acceso al museo, las catacumbas y las torres norte y sur. Es un importe considerable, por lo que muchos visitantes optan por el recorrido más sencillo, que consiste en recorrer las zonas comunes. Desde allí se pueden admirar altares, capillas, retablos, pinturas y esculturas que dan testimonio de la evolución del arte religioso en la historia vienesa. Aunque no puedas acercarte a los espacios principales con la entrada básica, desde las naves laterales y parte de la zona central obtendrás una gran impresión de la catedral. En ocasiones, la excepcional acústica del lugar convierte a Stephansdom en un escenario privilegiado para conciertos de órgano y coros, un tributo a la tradición musical de Viena, reconocida como la capital mundial de la música clásica. Quienes disfruten del arte y los espacios solemnes encontrarán fascinante cada detalle. El estilo gótico y barroco conviven en armonía. El gran órgano de tubos corona la nave y los vitrales, cuidadosamente restaurados, matizan la luz que penetra en el interior, envolviendo a los visitantes en un ambiente de recogimiento. En algunos rincones se colocan velas, iluminando suavemente la penumbra con la fe de los feligreses y sumando así un toque de misticismo a la experiencia de visitar la Catedral de Viena. A medida que avanzas aparecen más detalles,
como una hucha de cristal con forma de la propia catedral, destinada a recaudar fondos para las continuas restauraciones del templo. Este recorrido gratuito te permite descubrir un sinfín de obras de arte religioso, además de pequeñas capillas laterales que a menudo pasan desapercibidas, pero que merecen unos minutos de contemplación respetuosa para apreciar varios siglos de historia. La mejor hora para visitar la Catedral de Stephansdom es, en mi opinión, durante la tarde, cuando la iluminación natural atraviesa los vitrales en suaves tonalidades. Este efecto lumínico transforma el interior en un escenario policromático que realza su atmósfera sagrada y revela detalles arquitectónicos que quizás no se perciban a otras horas del día. Tal vez con la visita gratuita no se pueda observar de cerca todos los elementos de la nave central, pero incluso desde cierta distancia se aprecian reliquias, esculturas en piedra y ornamentaciones que recuerdan la presencia de tumbas bajo el suelo. En efecto, en la cripta de la catedral se encuentran catacumbas visitables, aunque requieren el pago de una entrada adicional, y por cierto, está prohibido tomar fotos o videos en su interior. Aún así, lo que se ve por fuera resulta suficientemente interesante para compartir con todos ustedes. Aunque en esta ocasión no visito las catacumbas, desde los laterales pueden verse sepulcros tallados en piedra que evocan a nobles y personajes influyentes de la sociedad austriaca, quienes eligieron este lugar como la morada eterna. Sus monumentos funerarios, algunos ubicados en muros y columnas, son testimonio de la relevancia histórica y artística de la catedral. Mientras continúo mi recorrido, les comento que la catedral se fundó alrededor del año 1137, con una construcción inicial de estilo románico. Ya en el siglo XIV, bajo el mandato del duque Rodolfo IV, empezó a adoptar su forma gótica. Con el paso de los siglos y tras el asedio turco en el siglo XVII, sufrió daños que obligaron a incorporar elementos barrocos en las reparaciones. Esa fusión de estilos refleja los distintos momentos históricos que ha vivido Viena. Las restauraciones no cesaron con el tiempo, ya que durante la Segunda Guerra Mundial parte de la estructura y los vitrales sufrieron graves daños por bombas. Desde entonces, las obras de reconstrucción y conservación buscan preservar su autenticidad arquitectónica, al mismo tiempo que se modernizan ciertos aspectos para garantizar su estabilidad. Por eso, hoy se observan detalles como la tienda de recuerdos, paneles informativos en varios idiomas y luminarias cuidadosamente integradas en el conjunto. Mi espíritu viajero es inquieto y en ocasiones eso me ha valido algún regaño. Sin embargo, también me ha permitido descubrir espacios menos concurridos. Haciendo una pausa, me topé con una sala aislada dentro de la catedral, vacía en ese momento, y decidí entrar. Encontré un lugar destinado a pequeñas celebraciones religiosas, con una cruz, algunas sillas y un ambiente muy particular. Sospecho que podría utilizarse para bautizos, comuniones o misas en memoria de difuntos. Si alguien conoce más detalles, agradecería leerlo en los comentarios. Para quienes deseen visitar la Catedral de San Esteban de Viena, Stephansdom, está abierta gran parte del día, aproximadamente desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sin embargo, debido a las misas y eventos musicales programados, puede haber cierres puntuales, así que recomiendo verificar de antemano si hay algún acto previsto.
cada espacio de la catedral hay curiosidades, como una estatua con un sensor infrarrojo que al detectar la mano del visitante dispensa agua bendita, o un datáfono para realizar donaciones con tarjeta de crédito. Estos detalles muestran cómo la iglesia se adapta a los tiempos sin perder su esencia histórica. Viena ofrece mucho por ver y, como he mencionado en otros capítulos, no es un destino barato. Aún así existen opciones económicas y la catedral es un claro ejemplo. Puedes pagar por ver cada rincón o conformarte con una visita gratuita que te brinda una valiosa aproximación. Este templo está profundamente ligado a la cultura austriaca. Aparece en las monedas de 10 céntimos del euro del país y también ha figurado en películas clásicas como El Tercer Hombre. La Catedral de Viena, dedicada a San Esteban y conocida cariñosamente por los vieneses como Stephansdom, ha sido hoy el escenario de nuestra visita para conocer parte de su interior. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y me encantaría saber tus comentarios sobre este maravilloso lugar sagrado de la capital austriaca. Me despido por ahora mostrándoles algunos detalles de la salida de la catedral. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.